Issei Blood's Trail. Capítulo 10. La hoja más afilada. La espada que protege a Quo. Era el apodo o título que se había ganado Yuto Kiba a pesar de su corta edad gracias a su servicio prestado a la ciudad, o más que la ciudad, a Rias Gremory. Los archivos de la ciudad como del inframundo registraban ya desde su temprana edad una serie de logros del caballero a una edad ridículamente temprana, algo comparable con el escuadrón infantil del cual el imperio humano se glorificaba. No era para menos, entre sus filas Akame había sido moldeada y entrenada, y la talla de estos era por mucho superior a la de los agentes que la iglesia o cualquier otra entidad podía proporcionar. No era raro que por esto mismo el ser un demonio tan joven y talentoso no demorase en obtener el reconocimiento de las altas esferas demoníacas. Sin embargo, él no buscaba la gloria o la fama, buscaba responder con su más pura lealtad a los sacrificios hechos por Rias Gremory en su momento para permitirle a él, un miserable humano residuo del experimento de la espada sagrada de la iglesia, el poder tener una segunda oportunidad para seguir viviendo. Sus pasos hacían eco por el salón principal del castillo de la sumo regente, quien sentada en su trono cruzada de piernas era iluminada por la tenue luz del sol naciente que se filtraba por los amplios ventanales del lugar. Rias Gremory esperaba por la presencia de su pieza más leal, quien con su porte más digo y elegante se detenía frente a ella, arrodillándose. Yuto Kiba se presenta ante usted, Buchou, saludaba él con su cabeza reclinada. En respuesta Rias negaba con su cabeza con una sonrisa, como si ya estuviese cansada de regañar a su sirviente por lo mismo, pero que pese a hacerlo 1000 veces más nunca cambiaría. No tienes que ser tan formal, Yuto, solo te mandé a llamar para darte una orden. El rubio asentía. No llevaba tanto tiempo como Akeno junto a su líder, pero él podía deducir 2 o 3 cosas de la forma de actuar de su ama, y era obvio que el tema a tratar sería en torno a un sujeto en particular. ¿Tiene que ver con Yodo Issei? Pese a querer disimularlo, se mostraba molesto ante eso. Él realmente no sentía que Yodo Issei fuese a ser un sujeto de confianza, mucho menos un compañero de clan. Para él, era un perro de la guerra, respetaba eso, respetaba su estilo de vida y su manera de ser, pero no lo aceptaba como alguien a quien confiarle la vida de su ama como si podía ser con Akeno, Asia o Gasper. Entendía que Issei tampoco quería tomar ese papel porque su ama se estaba esforzando tanto en tenerlo de su lado cuando todo gritaba que no sería así. Así es, contestaba la chica con cabello de sangre con una sonrisa triunfal. Quiero pedirte algo en la batalla que ustedes dos tendrán esta tarde. Su puño se apretaba con fuerza en el suelo. Era evidente que el interés de ella por ese chico nublaba su juicio. ¿Acaso le pediría que fuese blando contra lo que se dejase ganar para que él llegase a la final del torneo? Si ella le pedía eso, no estaba seguro que tan dispuesto estaba a acatar esa orden, aunque se tratase de ella. ¿Qué sería Buchou? Rias se acomodaba recostándose contra su trono, cambiando el cruce de sus piernas, alternándolas mientras reposaba su mentón en su puño. Yuto Kiba, quiero que esta tarde, en tu pelea contra Issei, el pelirrubio se encontraba preparado para refutar tan pronto la orden fuese dada. Vayas con todo, si puedes asesinarlo, tienes orden de hacerlo. Rápidamente el rubio alzaba su mirada preocupado para protestarle a su ama por pedirle que matase a Yodo Issei, eso, hasta que notó que la orden era matarlo sin ninguna clase de miramientos. Rias, al ver el gesto confundido de su caballero, sonreía con suficiencia. Apuesto a que creíste que te diría que fuese suave contra Issei, ¿no es así? Al ser tomado desprevenido, el rubio solo podía balbucear débilmente al haber pensado de tal manera de su ama. Esta por su parte simplemente reía tapando su boca con su puño, levantándose de su asiento caminando hacia su caballero. Es normal, creo que he dejado más que clara mi intención de que él se una a nosotros. Sin embargo, no quiero a mi lado nadie que no demuestre lo que vale, anunciaba ella con un tono firme en su voz, pasando su mano por el hombro del rubio. Tú, Asia, Akeno y Gasper han demostrado porque son dignos de mi amor y mi confianza. Si bien tengo cierto aprecio por Issei, si no demuestra que puede medirse con la espada que protege a la ciudad, al mejor caballero de la historia del clan Gremory, entonces no es digno de tal gesto de aprecio, por lo que yo en este momento, te doy a ti, Yuto, la potestad para decidir si la vida de Issei es suficientemente digna para servirme.
Si no lo es, el filo de tu espada la cegará sin que tenga ninguna clase de miramientos. Con un gesto más fuerte, ella giraba sobre sí misma con gracia, mirando desafiante pero seductora a su sirviente. ¿Queda clara mi orden? El rubio no podía negar que aquello lo había tomado por sorpresa, pero sin duda alguna, tras articular las cosas en su mente, no podía negar que su ama siempre sabía cómo sorprenderlo, siempre sabía demostrar por qué ella era digna de su lealtad. En ese momento se avergonzó terriblemente de sí mismo al no confiar con plenitud en el juicio de su ama y señora. Con convicción llevaba su puño a su pecho. Sí, con mi espada juzgaré la vida de Yodo Issei, contestaba firmemente el pelirrubio, pondré la mía misma en la línea por cumplir con su voluntad mi ama. Como respuesta, él recibía un abrazo maternal por parte de la pelirroja, quien llevaba la cabeza de este a su busto, acariciando sus cabellos dorados con una sonrisa de satisfacción y tranquilidad. No esperaba menos de mi noble y valiente caballero, ahora, demuéstrale a todos de qué está hecho el caballero de Rías Gremory. El rubio podía llevar varios años ya sirviéndole a su ama, pero aún no se acostumbraba a los gestos cariñosos de ella y no creía que llegara pronto el día que lo hiciese. Y, aún así, con solemnidad cerraba sus ojos respirando hondamente, no tenía sentimientos amorosos en torno a su salvadora y de hecho, no los tenía con ninguna chica de su edad o siquiera con alguien conocida, pero por alguna razón, aquel gesto de afecto maternal, lejos de incomodarlo con tanta fuerza como él se forzaba a creer, era algo que subconscientemente pedía a gritos, quizás por ser lo único parecido que podría tener al amor de una familia. Los primeros rayos del sol comenzaban a filtrarse débilmente entre los muros de la ciudad de la actual heredera de la casa Gremory, sin embargo, la actividad antes de esto ya era considerable, el barullo de los comerciantes locales, buhoneros y grandes almacenistas ya era avivado, no era para menos, una semana de pausa a las festividades había sido un tiempo más que excelente para reponer su inventario y enfocarlo en cauce de las celebridades actuales, los actuales 4 candidatos a devas, o más que candidatos, los 4 seres que estaban aún en pie de combate. Yodo Issei, Vali Lucifer, Yuto Kiba, Ryouji Tatsumi. Una mujer de cabello plateado y parche en ojo caminaba en medio de la multitud cubriendo su identidad con una gabardina holgada y una bufanda que cubría la mitad de su rostro, mirando de reojo a todos a su alrededor. Era una regla primordial para una misión de infiltración la habilidad de recoger inteligencia simplemente racionalizando las cosas que estaban ocurriendo, y algo fuerte estaba ocurriendo actualmente, si no, no habría tantos guardias demoníacos por la zona moviéndose en patrullas, algo que normalmente pasaría desapercibido entre tanta gente que recorría el lugar en ese momento. Las noticias actuales eran de consideración, todo gracias al torneo. Tras el incidente ocurrido en la batalla de Issei contra Seryu, las demás peleas se llevaron a cabo tan pronto el ambiente se amenizó tras la explosiva reacción del líder de Night Raid. Las siguientes peleas al menos en ese aspecto no habían destacado bastante. Cabía decir que como era esperarse de la espada que defendía a la ciudad, Yuto Kiba había hecho un trabajo no menos que impresionante frente a un espadachín de nivel superior como lo era Xenovia IV, enviada de la iglesia y actual portadora de la espada que podía cortarlo absolutamente todo, tratándose de un enfrentamiento de habilidades como maestros de la espada, pudiese que la pelea hubiese sido equilibrada, sin embargo, no era una pelea de sola habilidad como espadachines. Eso se vio al ver la forma en la que el pelirrubio utilizaba las distintas cualidades y atributos de su Sacred Heartblade Blacksmith, convirtiendo la pelea a su favor gracias a su versatilidad por sobre el poder explosivo de la peli azul. Fue una victoria aplastante, sin embargo, no hubo bajas mortales. Vali Lucifer no fue menos que espectacular contra Ran, si bien el chico de cabello dorado peleaba con la gracia y la precisión de un bailarín de ballet contemporáneo, el demonio peli platino demostró sin un ápice de duda el por qué su Divine Dividing era una herramienta aterradora, una herramienta cuya posibilidad de robar el poder del enemigo y sumarlo al propio lo convertía en el candidato más apto para ser el ganador del torneo. Aún así, la última pelea fue la que descolocó a todo el mundo. El herrero contra la necómata. Nunca creí, Chirone, que llegase el día en el que te rindieras.
Lejos de sonar como un reproche, las palabras de Issei estaban teñidas de legítima preocupación. Él conocía el temperamento de su Kouai, una chica introvertida, reservada, pero que sin embargo a la hora de la verdad, de pelear y de cumplir sus misiones, era dedicada y energética, por eso mismo el que ella misma le hubiese dicho que en medio de su enfrentamiento contra el humano se había rendido. Lo siento, senpai. Vamos, no pasa nada, contestaba el castaño riendo tontamente tratando de amenizar el ambiente en ese poco modesto restaurante del hotel donde se alojaban los candidatos a devas. Eran las primeras horas de la mañana y ya los 3 miembros de Night Ride se encontraban disfrutando de la primera cena del día, disfrutando en el sentido más tradicional de la palabra puesto que a manera más personal, el ambiente era pesado por 2 razones. La pelea de Koneko y el castigo de Issei. ¿Exactamente qué fue lo que ocurrió? Preguntaba el castaño apoyando sus codos en la mesa mirando de reojo a ambas felinas. Es extraño, normalmente criticaría a la enana por tirar la toalla, pero yo también sentí que algo había salido mal en ese momento, contestaba Leone jugando con su cabello mirando de costado un tanto pensativa. La pelea llevaba poco más de 15 minutos, no era un combate entre magos o espadachines experimentados, no, Shirone como Nekomata podía atacar con magia o tratar de utilizar su Senjutsu para modificar las reglas del entorno a su conveniencia, mientras que el humano simplemente había hecho gala de su habilidad como artista marcial y un muy bizarro sentido del sadismo en su primera batalla. Por lo que actualmente el enfrentamiento era de combate cercano, nada más que puños, patadas y llaves. El cuchillo del herrero no tenía mucho alcance para considerarse un arma de espadachín. Si bien este era un guerrero habilidoso con una habilidad física arriba del promedio, no tenía mucho que hacer ante una enemiga que por su naturaleza sobrenatural, era físicamente superior. Una patada voladora invertida de la peli platino arrojaba al castaño a varios metros de distancia hacia atrás, apenas dándole unos cuantos segundos a este para girar sobre sí mismo y reponerse apoyando su mano sobre el piso, comenzando a correr alrededor de ella preparándose para acertar un golpe a un punto ciego. Shirone por su parte no bajaba su guardia, los movimientos de su enemigo eran rápidos y precisos, se notaba la disciplina de su entrenamiento y la dedicación de este, quizás en un punto había sido entrenado para ser cazador de criaturas mitológicas, como lo eran alguno en esos días. Smash. Por lo que ella no perdía detalle de sus movimientos, permitiéndole bloquear el puño que iba a su cabeza. Slash. Sin embargo, los movimientos del cazador no perdían intensidad pese a la fuerte ventaja física de ella, por lo que, aprovechando la finta de su puño, el herrero alzaba su cuchillo apuntando peligrosamente al mentón de la peli platina, siendo esquivada por unos pocos milímetros. O eso pensaba ella, puesto que la picazón en su mentón era señal de que parte de su piel había sido cortada. Sabiendo que no podía seguir infravalorando la calidad de combate de su adversario, ella desplegaba su poder sin reserva, dejando salir sus orejas de gato así como su cola, permitiéndole obtener un aumento exponencial en sus habilidades, suficientes para ayudarle a girar en el aire y despedir a su oponente de una fuerte patada en su cara. Dando varios botes hacia atrás, Shirone en su modo Nekomata guardaba una distancia prudencial del chico, pensando que lo mejor sería atacar a distancia para evitar cualquier percance o cualquier posibilidad de que él pudiese contraatacar. Era un enemigo virtuoso a corto alcance, pero a mediano o largo, no tenía nada que hacer, por lo que el fuego fatuo comenzó a brillar en las manos de la chica albina. Esa sería su carta de la victoria, o eso pensaba. «Oh pobre estúpida», susurraba la compañera de Tatsumi desde las gradas, sonriendo divertida con su mentón apoyado en su mano, mirando con desidia a la Nekomata. «Ya perdiste». En efecto, el comportamiento de Tatsumi había cambiado radicalmente, durante unos segundos se mantuvo estático con su mano derecha en el suelo y la izquierda empuñando su cuchillo como si fuese a comenzar a correr. Koneko en su estado actual tenía una percepción mayor sobre las energías que flotaban en el ambiente, por lo que al no sentir ninguna perturbación en esta, se sintió confundida, porque la mirada de su oponente había cambiado. No era como si su oponente hubiese obtenido poder en sus ojos o algo, o que estos hubiesen cambiado de forma, era más bien como si algo se hubiese activado dentro de sí mismo, algo que si bien no había generado ninguna alteración en su energía, se sentía particularmente malo para ella.
Un temor que tomó fuerza al ver cómo el piso bajo de él explotaba con fuerza así como él salía disparado hacia ella, su velocidad no había cambiado, y ella en su forma necómata podía ver su movimiento en cámara lenta. Entonces, ¿por qué estaba tan aterrada? Mientras más se acercaba el castaño alzando su cuchillo para atacarla, sus nervios más le chillaban, como si sintiese que algo horrible iba a ocurrir. Era algo peor notando que la trayectoria del objeto afilado no iba contra ningún punto vital, iba apuntando a su hombro pareciendo que quería descender. Cuando el objeto metálico tocó su hombro, algo malo se disparó dentro de sí misma, aterrándola sobremanera, haciendo gala de su velocidad superior. Giraba sobre el piso antes de que el metal se incrustase con seriedad en su piel, de manera tan estrepitosa que se había lastimado al girar de esa manera en el piso, mientras su oponente pasaba derecho de ella, ondeando nuevamente su cuchillo en un movimiento artístico, como si el que ella no estuviese ahí no fuese razón para detener su ataque. Un arco en diagonal y dos en horizontal. Ese había sido el ataque del castaño, quien ahora estaba a 5 metros de la peli platina, quien temblorosa llevaba su mano a su hombro, donde ahora descansaba una cortada. Al girar a mirar a la peli platino, ella lo miraba con genuino terror, cosa que él mismo no entendía. ¿Qué se supone que fue eso?, preguntaba la peli platino levantándose, aún temblando. ¿A qué te refieres?, preguntaba Tatsumi extrañado, pero fingiendo ignorancia de trasfondo. Él sabía porque su habilidad era aterradora, lo que no entendía era cómo ella la interpretaba. No sé qué es lo que trataste de hacer, pero, continuando, ella miraba sus manos, las cuales seguían temblando, pero no era algo normal. Solamente trate de derrotarte, eso es todo, contestaba el ojiverde con seriedad, guardando su cuchillo. Discúlpame por lo de recién, no debí dejarme llevar. Quienes escuchaban la conversación en el estadio no entendían de qué iba el tema, porque se estaba disculpando el herrero en un combate donde su oponente estaba siendo superior a él. Esa era la duda general. Sin embargo, Leone miraba de manera particularmente seria al chico. Era obvio que ese movimiento que hizo había alertado todos sus instintos salvajes. No se debía imaginar que había sentido su compañera, siendo que ella no solo tenía esa parte animal, sino también una percepción de la energía que fluye por la tierra. Por lo que no se extrañó cuando vio que su compañera había alzado las manos en alto, cerrando sus ojos. No sé qué haya sido eso, pero todo dentro de mí grita que debo evitar enfrentarme a ti. ¿Me rindo? ¿Algo alteró tus sentidos en ese momento?, preguntaba el castaño mirando cómo Sukoua ya sentía débilmente, tocándose en el hombro donde recordó que la tocó la hoja de la navaja del herrero. Sí, fue como si en el momento en el que liberé mi poder como necómata todo se hubiese distorsionado en la sola orden de huir. No hubo alteración en la energía en el ambiente, tampoco hubo alteración en la fuerza de Ryougi Tatsumi, nada, pero todo me estaba gritando que si no huía, algo peor que la muerte me esperaría. Joder, creo que está exagerando, murmuraba Leone mirando a un costado pensativa, pero no puedo negarlo, yo también sentí como si algo muy jodido fuese a ocurrir si se continuaba esa pelea. Issei cruzado de brazos analizaba el tema en detalle. Primero estaba la pelea que tuvo ese sujeto contra el tipo de la casa Bune y su escatológico desenlace, y ahora estaba esto. A diferencia que con el resto, aún no conocemos la verdadera naturaleza de Tatsumi. Puede que su pelea contra Bali nos dé alguna pista sobre quién es en realidad. Los tres asentían. Era obvio que Tatsumi era una amenaza en muchos sentidos, al menos para las criaturas sobrenaturales. Sin embargo, estaba muy lejos de representar un problema real para el candidato a ganador del torneo. Aquella tensión en el ambiente no desapareció por unos segundos. Issei continuaba desayunando con media tostada en su boca así como una taza de chocolate, ajeno a las cosas, pensativo sobre la pelea que tendría a continuación. Por supuesto, sus dos compañeras no demoraron en enfocarlo con ojos inquisidores, cosa que le hacía un esfuerzo considerable en ignorar. ¿Puedo preguntar qué tanto me ven?, preguntaba ya incómodo ante la inclemente mirada de ambas felinas. Issei querido, no te hagas el tonto con nosotras, contestaba Leone divertida posando su mentón en el dorso de sus manos, con sus codos apoyados en la mesa. Lo sabemos todo. ¿Todo sobre qué?, preguntaba extrañado mirando al costado. Lo único que podía ocultar de ellas en ese momento era su paseo de una semana con Rias Gremory, y no es como si ella se los fuese a contar.
Estuviste con Rías Gremory durante la semana de castigo, contestaba secamente Shirone haciendo que Issei escupiese todo su chocolate con tostada al piso atorándose, tosiendo ante la forma tan cruda la cual la verdad le había sido revelada. No tenía sentido tratar de ocultarlo o disimularlo. 1. Era obvio que si Sukouei le decía eso sin más era porque estaba totalmente segura de lo que estaba diciendo. 2. No era algo común que un asesino pasase una semana con su objetivo personal como para inventarse tal rumor de manera aleatoria. Algo les había dado la pista o directamente el dato sobre eso, y siendo que los únicos que sabían de tal escape eran 4 personajes incluyéndolo a él. La misma Rías Gremory nos lo contó, respondía Leone sonriendo sutilmente como si leyese la mente de Issei. Con eso fue suficiente para que él se recompusiese, mirando con cierta seriedad a sus compañeras, mirada correspondida por ellas. No tienes por qué explicarnos nada, era una situación imposible para ti, lo sabemos. ¿Qué fue lo que ella les contó? No, mejor, ¿cuándo fue que ella les contó sobre nuestra incursión? Al día siguiente tras haber quedado fuera de juego por tu pelea contra la chica del Imperio Humano, contestaba la rubia dándole un trago a su cerveza mañanera con un gesto más ameno. Permíteme contarte más en detalle todo lo que nos contaron. Habían pasado cerca de 32 horas desde la batalla de Issei contra Seryu, las demás peleas habían terminado pese al anuncio inicial de Rías Gremory de detener el torneo. Muchos no entendieron por qué tan repentino cambio de opinión y órdenes en torno a los procesos de su torneo. Las más altas alcurnias relacionadas con el tema lo achacaron a una reprimenda por parte del Daimao Lucifer para con su hermana por responder únicamente a obedecer caprichos sin seguir las reglas del torneo. Otros, simplemente un capricho de una niña con poder. ¿Dónde está Issei? Rías Gremory. Rugía molesta Leone siendo contenida por la guardia demoníaca junto a Shirone. No entendían bien qué había ocurrido, recordaban haber ido a dormir tras el primer día sin su líder para luego despertar retenidas por Rías Gremory y sus guardias. Por un momento, temieron lo peor. Issei se encuentra siendo atendido por sus heridas, como habrán notado, su último recurso para sobrevivir a su pelea contra Seryu Ubikitous dejó heridas que un médico común y corriente no podría tratar, con suerte puede que termine caminando en muletas el resto de su vida. Maldita. Rugía Shirone buscando salir del agarre de los guardias para atacar a la pelirroja, solamente para ser empujada violentamente contra el suelo por parte de los mismos. ¿Saben? Esto se podía considerar también en desacato, podría condenarlas a purgar una pena en mi ciudad lo suficientemente larga como para que se arrepintiesen de haber nacido y haber puesto un pie en mi territorio, anunciaba la pelirroja con voz divertida pese a la cruel amenaza, pero no estamos para esto acá. Diciendo eso, ella se recostaba contra la pared, jugando un tanto con su cabello mirando a ambas chicas de costado. Saben que las heridas de Issei no las puede tratar cualquiera, ¿verdad? Eso no es asunto tuyo. Gritaba Shirone autoritariamente desde el suelo, ganando con su alarido al que el guardia que la retenía estrellase su frente contra el piso con la fuerza de su brazo. Shirone. Maldita perra. Rías estaba preparándose para reír un poco, pero ver el forcejeo de la necómata le llamó su atención. Pese a tener casi el peso completo del guardia sobre ella, ésta levantaba su frente para dedicarle una mirada despectiva a la regente de la ciudad. El cuidado de Issei-senpai, solo me compete a mí, no dejaré que te burles de él por estar herido. Aquello llamó la atención de Rías, quien demostraba con su mirar cómo el comportamiento de la peli blanca llamaba su atención de manera legítima, haciendo que se arrodillase para verla lo más cerca posible. Al estar a corta distancia, se enfrentó a la mirada desafiante y decidida de la chica de ojos miel. Vaya, se nota que tienes en muy alta estima a Issei, pero ¿cómo pretendes ayudarlo? Preguntaba ella con genuina curiosidad. Ahora que lo recuerdo, las nekomatas pueden recurrir al Bouchujutsu para tratar heridas de este tipo mediante relaciones sexuales. ¿Estarías dispuesta a entregarte en cuerpo y alma a Issei solo porque él es tu líder? No porque él sea mi líder, respondía la peli platino forcejeando aún contra el peso del guardia. Al notarlo Rías le daba la orden a este de que la dejase moverse con más libertad. Lo haría sin dudar porque es alguien importante para mí. Shirone, murmuraba impresionada Leone ante la actitud de la chica, no superaba los 14 años y decía tales cosas, sabía lo que representaba entregar su cuerpo tan joven a alguien más por obligación.
No, no podía decir que era obligación, tampoco amor, tanta era su admiración. En parte la respuesta era obvia, en el pasado Issei había sido el único que le había tendido la mano cuando su hermana tuvo que tomar otro camino, dándole las herramientas para defenderse y un techo para dormir y al cual llamar hogar. Rías pensaba de manera similar a la pelirrubia, por lo que levantándose de nuevo, viéndola fijamente, ordenaba al guardia que la dejase acomodarse de rodillas. «Mocosa, ¿te llamas Chirone no?» Como respuesta, Rías recibía un escupitajo de la peliplatina en sus zapatos, cosa que para sorpresa de los presentes, no le molestó. «Recordaré tu nombre». Tras aquel intercambio de palabras, Rías se levantaba de nuevo, pasando su mano por su cabello sonriendo con enorme satisfacción. «Por cierto, no te preocupes, ya tengo a alguien de confianza atendiendo las heridas de Yodo-kun, tu querido senpai estará sano a más tardar 2 días». Aquella afirmación arrancó alaridos de sorpresa de ambas chicas, haciendo que la Gremori sonriese con un gesto de suficiencia. «Así es, para mi buena fortuna, una de mis lindas sirvientas es una maestra curandera y heridas como las que se autoinfringió Issei no serán ningún problema para ella, pero verán, esto no lo haré de gratis, le cobraré este favorcito a Issei». Diciendo eso, la pelirroja chasqueaba los dedos, permitiendo que los guardias se retirasen del lugar, dejando totalmente confundidas a las dos miembros de Night Raid quienes aun con hostilidad, se enfocaban hacia la suma regente de Quo. «Acompáñenme», ordenaba ella a ambas chicas, «vamos a hablar en un lugar más tranquilo sobre lo que tengo en mente para Issei, no se preocupen, les prometo que él estará sano y salvo, bueno tanto como sus habilidades se lo permitan y ustedes serían respetadas según nuestro acuerdo como participantes del torneo del inframundo». Sin decir mucho más, la líder de la ciudad se giraba sobre sí misma, para caminar por aquel angosto corredor a paso elegante, el que les diese la espalda de manera tan abierta incomodó levemente a ambas chicas, pero, como ella había dicho, estaba tratando a Issei y al parecer tenía algo que decirles sobre eso, sabiendo que su posición no era la más segura ni la más beneficiosa, ambas se limitaron a sentir entre ellas y seguir a la pelirroja por el lugar para escuchar lo que tenía que decir. «De ahí nos enteramos sobre lo que harían tan pronto te recuperaras», agregaba Leone terminándose su tercera cerveza, «lo de viajar a Las Vegas, secuestrar a Riser Phoenix, carajo, esa tipa estaba jodidamente loca». «No tienes idea», contestaba Issei levantándose de la mesa tras haber finalizado su desayuno, «pero es la verdad, termine el trabajo y reclame una paga, creo que por esta ocasión no es necesario ahondar ideas mucho más sobre lo ocurrido». Pudiese que para Chirone pasase desapercibido en ese momento por el ajetreo, pero Leone se enfocaba mucho en los tonos y en los gestos a la hora de hablar, y aquello se había sentido como si lo ocurrido según lo que contaba su líder, no hubiese sido lo único que ocurrió en la desaparición de ambos. No le gustaba el secretismo en casos como esos, pero le podía permitir a este tener 1 o 2 secretos, solo esperaba que esos no nublasen su juicio. «¿Paga?», preguntaba Chirone un tanto curiosa levantándose también, caminando al lado del castaño. «Pues sí, verás, el blanco era algo grande y, ¿no vienes con nosotros Leone?», preguntaba curioso Issei al ver a su compañera pidiendo otro jarro de cerveza. «Me tomaré mi rato esta mañana para relajarme un poco, fue una semana difícil sin ti por ahí Issei», contestaba esta divertida cruzándose de piernas acomodándose relajadamente. «¿No te molesta que One-sama quiera hacer de vaga de vez en cuando no?». El castaño simplemente reía divertido ante eso. «Supongo que no, mientras no me pongas a cargarte estando toda borracha no será problema». La pelirrubia hacía un gesto derrotado y molesto. «Vamos, solo fue una vez». «Recordemos a Kiabara hace 2 años», respondía Issei con una mirada seria. «Bueno, 2 veces», respondía la rubia con una gota de sudor cayendo por su nuca. «Y también esa ocasión en la isla de Enosh». «Mira, la capto, tomo bastante, pero no me perderé en esta ocasión, ve a prepararte para tu pelea y déjame disfrutar de unas bien frías», regañaba la rubia intimidando al castaño. «Y, no hay problema», contestaba este alzando su mano despidiéndose de la rubia, quien le respondía con el mismo gesto, ya saliendo de las instalaciones del hotel para adentrarse en los vestieres posteriores a la arena de combate. Chirone le dedicaba una mirada pensativa a Issei, este no demoró en notarla. «Senpai». «¿Sí?».
Tu siguiente pelea, comenzaba ella mirando de nuevo al frente con un gesto serio, es contra Yuto Kiba, ¿no te preocupa? A la pregunta, el gesto del castaño se hacía serio mientras él observaba al cielo. Yuto Kiba era su siguiente oponente, había escuchado antes de él cuando cumplía su servicio en los barracones, un talento con la espada a un nivel anormalmente superior, su pericia, fuerza y técnica superaba con creces a muchos de los actuales maestros de la espada que fungían como tenientes y capitanes de la Gran Guerra. Era un poco preocupante pensarlo de esa manera, pero si en un duelo se encontrasen el Yakame, probablemente su compañera se vería reducida por el Gremory al final. Y ese sería su oponente, el perro guardián de Rias Gremory. En parte, contestaba Issei recordando a sí mismo el roce que había tenido con este, no mostraba ninguna clase de rencor contra su persona, sin embargo, su forma de actuar evidenciaba que el infierno se congelaría antes de que él pudiese depositar o tener alguna especie de aprecio o concesión con él. Eso le agradaba, porque de esa manera se podía mostrar que ambos solo se veían el uno al otro como guerreros hábiles en su rama, pero creo que me las podré arreglar para ganar. La peli platino asentía, sin perder su gesto pensativo. Ella de chica al crecer en un ambiente tan adverso se había vuelto en alguien fría y centrada, mucho más de lo que tenía que ser alguien a su edad. Issei entendía eso, ambos habían sido aplastados bajo el peso de la guerra, por lo que al menos, en la superficie, era difícil que Chirone engañase al castaño con su inexpresiva forma de ser. Era evidente que estaba preocupada. No tienes por qué temer por mí, susurraba Issei ya con un deje más entusiasta. Kiba es un tipo duro, lo sé que ya tuviste tu primer enfrentamiento contra él donde perdimos a Aniki, pero no dejaré que eso pase aquí, porque primero, esto es combate 1 contra 1, no una operación militar. 2. Para extrañeza de Chirone, Issei se adelantaba unos cuantos pasos extendiendo sus brazos a su costado, caminando hacia atrás con una sonrisa confiada. Este muñeco no perderá contra ese perdedor. Recordemos que hay mucho que hacer más adelante. Aun caminando hacia atrás, bajaba sus brazos señalándose con el pulgar a sí mismo lleno de confianza. Te dije que entre ambos encontraríamos a Kuroka un día de estos para que ambas tuviesen tiempo juntas como hermanas. No me permitiré fallar hasta ese día. El caminar de la peli platino se detenía en ese momento, cosa que llamaba la atención de Issei, un tanto extrañado. Observaba cómo el gesto preocupado de su Kouai se torcía poco a poco en una sonrisa amena, casi nostálgica. ¿Chirone?, preguntaba el extrañado ante el cambio de comportamiento. Era la primera vez que observaba esa sonrisa tan melancólica en la pequeña Nekomata. Desde que Kuroka One-sama me dejó contigo y con la gente del ejército revolucionario, lo único que he querido es encontrarle y preguntarle por qué me abandonó. Comenzaba la peli platino a contar a manera de monólogo frente a su líder. Sé que no lo hizo por mala intención, sé que la situación era difícil, pero no quería que lo hiciera, no quería que mi única familia se alejase de mí. Issei observaba cómo la sonrisa melancólica de la Nekomata se convertía en un leve gimoteo, así como ella tapaba sus ojos con su brazo. Ahora, mi familia es más grande. Luba, Nagenda, Akame, el hipeo de ella se hacía fuerte demostrando que estaba llorando. Sheel Nee-sama, Leone Nee-sama, Buyata Nikki, Issei Nii-san, son mi familia ahora. Ya perdí a Nikki por mi debilidad. No quiero que nadie más vuelva a morir, es horrible verlos morir. Issei estrechaba su mirada pensativo, no podía evitar sentirse incómodo con la posición en la que estaba, tampoco en la que estaba su pequeña amiga. Ella solo tenía 14 años y al igual que muchos, nunca conoció a su familia. No era de extrañar que desarrollase lazos personales estrechos con sus compañeros de Night Raid, pero ellos, todos, eran mercenarios. No había garantía de una vida tranquila o siquiera garantía de una vida en sí para ellos, tampoco para ella. Era por eso el afán que él tenía en que volviese a encontrarse con Kuroka a su tiempo, porque quizás juntándose con su hermana pudiese abandonar esa vida donde el cañón de la pistola estaba constantemente en su nuca. Suspiraba preocupado, no sabía cómo lidiar con una niña que necesitaba afecto. Al diablo, incluso no sabía cómo actuar él con el afecto que él también necesitaba. ¿Qué podía decir o hacer en ese momento? Mira, lo repito, llamaba Issei rascándose la nuca mirando al suelo de costado, pensativo. No pienso palmarla en esta pelea o este torneo, tampoco pienso dejar que ninguno en la base muera si puedo evitarlo, así que no te preocupes, nadie de tu familia morirá en mi guardia, ¿vale?
Si bien no había garantía de una vida tranquila o muy larga, al menos podía prometerle eso a Shirone, que siempre y cuando él estuviese en el lugar y pudiese actuar en la medida de sus posibilidades, no dejaría que nadie muriese. Llegando a esa conclusión, se dio cuenta que esa respuesta también lo había envalentonado a sí mismo de alguna manera. Todo lo que necesitaba, todo lo que quería para el bien de sus amigos, dependía de sí mismo. Si era así, ¿por qué debía temer? Para alivio suyo, parecía que su respuesta había influido en el estado de ánimo de la Nekomata, haciendo que ella se secase sus lágrimas antes de mirarlo con una sonrisa amable. Siendo así, entonces me puedo sentir tranquila. Issei Nii-san es el mejor. Las cosas parecían haberse tornado más tranquilas con todo dicho, por eso mismo el gesto pensativo de la Nekomata incomodaba un poco a Issei. Ahora, ¿qué pasaría por la mente de la niña? No se mostraba triste ni pensativa, más bien, dubitativa. El castaño estaba a punto de preguntarle por su comportamiento, pero para extrañeza de él, ella se acercaba hacia él tomándolo de la manga de su chaqueta, jalando al interior del coliseo, caminando en dirección hacia el área de preparación de los campeones combatientes. Shirone, ¿puedo preguntar qué tienes en mente? Su compañera no respondía, ni siquiera cuando ambos habían llegado al vestidor, lugar donde la Peliplatino sentaba al castaño mientras se dirigía a su espalda rodeándolo. Por favor, no voltees a mirar, susurró ella de manera apenas audible. Las preguntas que iban a ser hechas en ese momento se desecharon tan pronto. Issei, apelando al favor de Shirone, sentía las manos de ella guiándole la gabardina y levantando su camisa en su espalda. Él reconocía ese comportamiento en parte, era lo que ella hacía cuando ambos tenían sus sesiones para ampliar el canal mágico de Issei, pero esta vez las manos de ella se movían de manera un poco más errática y torpe, como si estuviese nerviosa. Diferente a estas ocasiones, se escuchaba el sonido de un cierre siendo abierto atrás de él, haciéndolo parpadear confundido. No podía mirar cómo su compañera se abría el cierre de su traje chino hasta su cintura, amarrándolo a esta misma, así como se quitaba su camisa, dejando su torso desnudo. No te muevas, susurraba apenada, haciendo que Issei sonrojado asintiese. El comportamiento de Shirone era extraño para él, no sabía qué iba a hacer a continuación. La respuesta lo rodeó con sus brazos por su espalda, posando sus manos en su pecho, rodeándolo cálidamente, permitiendo que él sintiese el tacto del busto reducido de la chica, no siendo suficiente eso para alertar a Issei de que alto estaba yendo de manera que no debería. Los labios de ella se posaban delicadamente en su cuello, sintiendo algo húmedo punteando el interior de estos, su lengua presumiblemente. «Oi, Shirone. ¿Qué estás haciendo?». Ella no respondía. Poco a poco aquella sensación agradable del contacto de la energía de la Nekomata fluyendo hacia él se hacía presente. Eso era algo típico del tratamiento de ella, pero esta vez, esta energía iba acompañada de otras sensaciones, más agradables, más intensas, iban cargadas de un agradable placebo que le hacían difícil resistirse mucho a lo que se suponiese que la albina estuviese haciendo. Energías que pocas veces sentía se apoderaban de su ser, así como un leve indicio de adrenalina lo invadía. Si pudiese resumirlo, básicamente estaba siendo llenado con una energía sin igual. En medio de su sosiego, Shirone tomaba su mentón girando su cabeza para que pudiese ver su rostro, subiendo sus labios de su cuello a su mentón para luego terminar en sus labios. Aquello hizo despertar levemente la razón del castaño, pero la placentera sensación de los labios de su Kouai inundaron sus sentidos nuevamente. Era más difícil reaccionar al verla sonrojada, respirando dificultosamente con sus ojos entrecerrados con una expresión de sosiego y de placer. Aún así, pese a que su ser ya no quería reaccionar, cuando Issei sintió el tacto de Shirone bajando hacia su cintura baja, se obligó a despertar, retirando la mano de ella así como separándose, sintiendo escozor en sus labios. «No deberías hacer eso», gimió un tanto mareado pero sin duda alguna eufórico. Esto era igual para la Nekomata, quien tomaba de las mejillas al castaño, negando con su cabeza. No pretendo llegar hasta el final», anunció ella, regresando un poco el alivio a Issei, volviendo a intercambiar ese contacto íntimo entre los labios de ambos, permitiendo esta vez que ella se sentase sobre sus piernas, dejando que, ya dominado por sus instintos, él acariciase el busto naciente de la Nekomata, gesto que ella respondió aferrándose con fuerza a la espalda del castaño, separándose nada más para recuperar aire. «Simplemente estoy aportando como puedo hacerlo».
ido de sí mismo, Issei ya sentía, continuando como hipnotizado la interacción íntima entre él y la niña que él decidió cuidar y proteger desde que ella era pequeña. Era una sensación extraña tener tal contacto con la más joven de su grupo, pero la misma naturaleza de ella ayudaba a que lo aceptase más fácil. La energía embriagante que estaba llenando su ser en ese momento le ordenaba no parar hasta saciarse de la última gota de esta muy dentro de sí mismo. Sabía que la necesitaría toda para lo que vendría a continuación. Sus pasos hacían eco en aquel largo corredor, el cual a sus costados solamente tenía jaulas pequeñas, típicas de los coliseos donde encerraban a los gladiadores para enfrentar a su cruel destino. A lo lejos, la luz que brillaba al final del túnel se filtraba cada vez con más fuerza. El barullo de la gente se escuchaba con fuerza, los gritos de ovación, las risas, todo estaba enfocado para recibirlo a él y a su rival. Respiraba hondamente, apretando su puño derecho enfundado en su guante de cuero, su mano izquierda ya mostraba imponente su voz Ted-Gear, su mirada solamente mostraba determinación y un fuerte instinto de batalla, su ropa no cambiaba en ese enfrentamiento, su camisa roja debajo de la gabardina negra entregada por Akame y pantalones negros que coronaban sus botas de trenzado militar, todo esto encima de su armadura básica. En su espalda descansaba una enorme espada, casi más grande que su persona, por el grosor de la hoja, quizás 2 veces más pesada que su propio ser. Lo único que variaba, era la protección peto-hombro de su ser. Y la ventaja que le había dado Shirone para aquella pelea. No supo cuánto tiempo estuvo así, fraternizando íntimamente con Shirone. Lo único que sabía en ese momento es que su compañera había caído totalmente rendida tras todo lo que había ocurrido, no había tomado su virginidad, ninguno de los dos había tocado la intimidad del otro. Sin embargo, parecía que aquel ritual había dejado sin fuerza a la peli platino, dejándola totalmente dormida tras aquella sesión. Por su parte, tras recuperar buena parte de sus sentidos, Issei miraba sus puños y su ser en general, observando como una especie de aura invisible salía despedida de su ser sin control aparente, como si no pudiese controlar su poder actual. ¿Qué fue lo que hizo Shirone? Se preguntaba a sí mismo incrédulo, examinándose a sí mismo, sentía que podía destruir el muro que tenía frente al de un puño si se lo propone. Parece que la pequeña Nekomata transmitió su energía hacia ti, para darte un aumento de energía exponencial durante un lapso de tiempo. Explicaba Drake, también sintiéndose afectado por el aumento de poder dentro de sí. Ya veo, susurraba Issei pensativo. Él conocía el alcance del poder de su Kouai, pero no sabía que ella pudiese hacer eso. Tampoco podía imaginar lo duro que fue para ella al quedar en ese estado. ¿Estará bien? Solamente se ha agotado al entregarte toda su energía. No hubo contacto sexual, por lo que su cuerpo no se vio comprometido. Actualmente puedo decir que tu fuerza física se ha multiplicado por 3 y tu control sobre la magia por 2. Esa aura que está resonando es el poder que no puede ser contenido por ti. No te preocupes, la energía de Shirone se irá gastando conforme la emplees, no se irá sola. «Wow, ese es mucho poder», contestaba el castaño mirando su puño decidido. «¿Qué me dices de la voz Ted-Gear?» Ja. La risa del dragón resonaba por la habitación. «Digamos, que Yuto Kiba pasará un muy mal rato cuando decidas ir con todo, compañero». Con tan curiosa respuesta, Issei sonreía complacido. «Bueno, con eso me basta». Tras decir eso, comenzó a arreglarse para la batalla, no sin antes acomodar a Shirone en un mueble y abrigarla para que estuviese cómoda, acariciando su mejilla y frente con delicadeza. Recordaría agradecerlo lo que acababa de hacer cuando ganase la pelea. El haz de luz lo golpeaba finalmente, siendo recibido inmediatamente por el fuerte ruido del público, la imponente luz del cielo despejado al mediodía, su contendiente, quien también parecía recién estar llegando a la arena, y en su trono sentada junto a su mano derecha, Rias Gremori, quien al ver a los dos guerreros entrar a la arena, alzaba su mano izquierda, dándole la señal a la banda cuyo largo cubría la mitad de la gradería inferior del coliseo. Insert Technique of Fire, Xenogears. Las trompetas y los trombones sonaron con tal fuerza que el grito del público se vio opacado ante la imponente orquesta. Los tambores no demoraron en acompañar el compás de aquella música de batalla que resonaba por todo el lugar. Tratando de no prestarle atención a la misma, tanto Issei como Kiba se paraban frente al otro a 10 metros de distancia.
De alguna manera tanto Kiba como Issei parecían compartir la misma filosofía de indumentaria de combate. El caballero Gremory se encontraba vestido con un traje de paño del más fino porte de marca fina al parecer, y sobre este, una serie de correas y protecciones de cuero se erigían sobre su pecho, hombros y caderas, amarrando asimismo una serie de espadas pequeñas posiblemente preparadas por él con su Sacred Gear. Damas y caballeros, la voz de Rías hacía eco por todo el lugar por encima de la música de la banda demoníaca. Hoy daremos inicio a la semifinal con la pelea entre Yodo Issei, mi campeón personal contra Yuto Kiba, mi adorado caballero, decía esta con un tono maternal. Debo decir que espero mucho de esta pelea. Personalmente Yodo Issei es mi candidato a ser ganador de este torneo y no creo que haya mejor pelea para probarlo que una contra mi leal caballero, la espada que protege esta ciudad de cualquier amenaza. Tomando aire, Rías Gremory acomodaba su mano en el pecho para luego extenderla hacia el aire. A todos ustedes, una fuerte ovación para Yuto Kiba, su guardián. Los aplausos y las ovaciones no demoraron en hacerse presentes, haciendo que en respuesta, el caballero Gremory se girase hacia el público haciendo una pronunciada avenida. Gracias, no merezco esta clase de reconocimiento. PFFFF, hipócrita modestia, contestaba Issei cruzado de brazos, llamando la atención del rubio quien lo enfocaba con fuerza en su mirada, molesto. Recuerdo que tenemos cuentas pendientes, principito. El rubio con gracia negaba con su cabeza. Para nada Yododono, contestaba este con seriedad, más bien estoy expectante. Desde hace tiempo he querido cruzar espadas con los miembros de Night Raid para probar qué tan apto soy para ser la espada que protege esta ciudad. Diciendo eso, Kiba extendía su mano a su costado, materializando una espada de color negro y plateado con grabados rojos. Issei no demoró en identificarla como la infame espada sacro-demoníaca que había hecho famoso a su portador. No sé cómo termine este enfrentamiento que nos deparará, pero, si puedo expresar un deseo personal, siempre he querido cruzar espadas contra la espada asesina de un corte de Night Raid, anunciaba este con un gesto solemne. Espero en alguna ocasión poder cruzar espadas contra Akame. Arriba al costado del palco del emperador y del primer ministro, Kurone estrechaba su mirada, apretando el mango de su espada de manera imperceptible para todo el mundo. Abajo, Issei simplemente pasaba su pulgar por su nariz, antes de tomar el mango de su espada, descolgando esta extendiéndola al costado empuñándola con ambas manos. Bueno, Akame en este momento no está, y no estoy muy seguro de ir con ligereza contigo como para no matarte por accidente. El rubio sonreía complacido extendiendo su otra mano, materializando otra espada de las mismas, cruzándolas en X frente a él. Es cierto, yo tampoco creo poder darme la libertad de ir suave con usted, Issei Dono. Ambos sonreían desafiantes, el público estaba expectante y solo faltaba una cosa para que empezase el enfrentamiento entre ambos guerreros. Esto último no demoró en aparecer de manos de la sumo regente de la ciudad. Que empiece la primera batalla de las semifinales. Tan pronto se escuchó el grito de Rías Gremory, el suelo bajo el piso de Kiba explotó violentamente mientras que para el ojo regular, este desaparecía de la vista. Sin duda alguna Issei sintió la presión de la velocidad de su adversario, quien desplazándose lo más pegado al suelo posible para disminuir su rastro, se desplazaba pasando de él, posicionándose atrás girando artísticamente para bajar su espada cual mazo a la cabeza del castaño. Clank. Esta sin embargo era bloqueada por la espada de Issei quien la sujetaba con un solo brazo apoyándola sobre su hombro, dejando que la inercia de la palanca no solo detuviese el golpe sino que permitiese que él en su movimiento de contraataque, empujase la espada del rubio lo suficientemente fuerte para desestabilizarlo, siendo de esa manera, Issei giraba sobre sí mismo empuñando su espada con ambas manos, girando usando su cintura trazando un arco horizontal con la suficiente fuerza para hacer silbar el aire a varios metros de distancia de él. La fuerza de ese movimiento sin duda alguna podría haber cortado un caballo por la mitad, razón por la cual el caballero Gremory, haciendo gala de su velocidad sobrehumana, giraba sobre sí mismo en el suelo para evadir el mortal tajo, saltando en el aire girando para luego recomponer la distancia entre los dos. Ambos jadeaban por aquel explosivo uso de movimientos. Bastante escurridizo principito, jadeaba Issei volviendo a apoyar su vasta claymore sobre su hombro preparado para la siguiente blandida.
Lo tuyo no se queda atrás en mérito, jadeaba también el rubio mirando el corte en su hombrera de cuero. Esa espada es un trozo de metal simple, pero monstruosamente pesado, no puedo imaginar cuánto debe pesar y la fuerza que debes usar para blandirla, incluso para un soldado entrenado el torque que ésta ejercería si fuese con media revolución les rompería la muñeca. Ventajas de la Boosted Gear supongo. Boost. El anuncio de la gema se hacía presente, anunciando la potenciación del poder de Issei. ¿Qué comes que adivinas? Respondía sarcásticamente el castaño blandiendo su espada extendiéndola a un costado. Bien, hizo voy por ti. El rubio por su parte sonreía, materializando en su mano un estoque con las mismas características de sus otras espadas, parándose en guardia con este en alto. Eso es una invitación para salir. Jaja, reía divertido Issei, esta vez atacando el primero, dando un salto pronunciado con su espada preparada para cortar a la mitad al rubio. Slash. Sin embargo, lo que cortó el castaño fue la imagen ilusoria de este así como una parte importante de la losa de la arena del torneo de la cual saltaron las astillas de los pedazos fragmentados, asimismo mientras estos giraban en el aire, en lo que podía medirse como la revolución de uno de estos, el rubio ya se encontraba atrás del castaño, preparado para empalar con el estoque. No deberías darme la espalda. Para extrañeza del caballero, el castaño soltaba su claymore apuntándole a este con los dedos. En una pelea entre dos espadas eso es un error fatal. ¿A ti quién te dijo que soy un espadachín? Preguntaba divertido. PSSSS. PSSS. PSSSS. Tras láseres de fuego delgados cortaron el aire, uno rozando la mejilla del pelirrubio, otro chocando contra la hoja del estoque y la última chocando contra su hombro de lleno, causándole una fuerte quemadura. Ambos retrocedían nuevamente, Issei blandía su espada en una serie de movimientos artísticos antes de reposarla nuevamente sobre su hombro, mientras que Kiba retrocedía mirando la quemadura en su brazo, bufando un suspiro cansado. Mercenarios, susurraba él lánguidamente, se me olvida que ustedes no conocen qué es una pelea con honor o siquiera el código de los caballeros. Muy lamentable sí, contestaba el castaño sarcásticamente soplando su dedo como si enfriase el cañón de una pistola. Mira, no me vengas con tonterías del honor, que bien sabemos que le ganaste a Xenovia Cuarta pasándote el código de honor por el forro de los huevos. El rubio estrechaba su mirada ante aquella ofensa. Bueno, supongo que al final esto más que un enfrentamiento entre espadachines, es un enfrentamiento entre dos perros de la guerra. El castaño sonreía divertido. Me alegra que lo captes así. Tras decir eso, él miraba de reojo su espada, un tanto pensativo. Si te soy honesto, no me puedo considerar un espadachín blandiendo esta espada. Blandirla no requiere técnica ni nada similar, solo la fuerza para evitar que, como dijiste, el moverla me partiese el brazo. Sin decir mucho más, ambos volvían a arrojarse el uno contra el otro, haciendo gala la velocidad de Yuto Kiba contra la desmedida fuerza del castaño y sus instintos de batalla, todo esto, apoyado por el empuje de Chirone, quien aún descansaba tras haberle dado sus fuerzas a su líder y compañero. ¡Wow! Esta mierda está intensa. Lejos del lugar de la batalla, los otros miembros de Night Raid observaban la batalla transmitida a todo el público entre su líder y la espada sacro-demoníaca al servicio de Rias Gremory. Ellos eran conscientes de lo ocurrido durante la semana de castigo por parte de Leone y de Chirone, por lo que estaban seguros de que Issei no había pasado tiempo encerrado siendo debilitado, por lo que esta pelea se estaba llevando con toda la capacidad de combate que tanto su líder como el caballero Gremory podían imprimir en cualquier momento. Ese chico es bastante rápido y bueno, murmuraba Shele un tanto preocupada. Por televisión se podía observar cómo Issei apenas podía responder a los movimientos del rubio gracias a sus instintos potenciados. Su velocidad no era rival para la del caballero Gremory. Todos observaban en silencio la pelea, era tanta la tensión en la base de Night Raid que a diferencia de las otras ocasiones, ninguno estaba haciendo chistes malos o comiendo bocatas mientras veían la pelea. No. Todos esperaban que su líder demostrase porque tenía el rango que tenía a su edad actual, sus compañeros miraban esperando que éste demostrase porque era uno de los humanos más fuertes de esa época así como de su generación. Sin embargo, una de las presentes miraba la pelea con extrema incomodidad, también preocupación. Ese chico, es un maestro de la espada en todo sentido.
Akame, siendo la espada del grupo, tenía un amplio abanico de puntos para compararse con el caballero de Rias Gremory. No cabía duda que este era un enemigo de terror, no descuidaba ningún punto a la hora de atacar y guardaba siempre una distancia prudencial. Sus sentidos demoníacos los enfocaba completamente en cada movimiento que Issei hacía, haciendo que fuese casi imposible lastimarlo sin depender de una emboscada o de un movimiento sorpresivo. Ese era otro tema que la estaba escamando. Issei no era un espadachín. Él usaba su espada como un garrote, no como un guerrero que usase técnicas elaboradas para sacar todo su potencial. Era cierto que él creativamente le daba ciertos usos bastante elaborados y creativos a su manera, pero nada que fuese relevante en una pelea de tales condiciones, porque estaba decidido a pelear usando eso. Lo estaba mezclando con su magia elemental, cierto, pero no era mejor pelear de lleno con sus habilidades como Sekiryu-Tei antes que usar su espada. Francamente estaba preocupada por Issei, estaba peleando contra un enemigo al cual ella consideraba superior en varios aspectos como maestro de la espada, inclusive superior a ella misma. A todas estas, las palabras de Lubok sacaban a Akame de su trance mental. ¿Hasta cuándo ese par de idiotas seguirán probándose el uno al otro?, preguntaba irritado pero preocupado. Llevan cerca de 30 minutos de combate y el principito no ha comenzado a usar su Sacred Gear como lo hizo con la exorcista de ricos melones, e Issei no ha activado su balance Breaker. Creo que ya es hora de que se tomen las cosas en serio. Los demás miembros de Knight Rider sentían, era cierto, ambos estaban desperdiciando energías nada más reconociéndose el uno al otro, y la verdad, esa pelea no debería ir para tanto. Issei, susurraba a Akame, demasiado bajo para que sus compañeros la escuchasen. Pudiese que fuese cierto, que ambos solo estaban tanteando terreno, sin embargo, no podía dejar de preocuparse. En un campo aparte pudiese que Issei tuviese ventaja sobre Kiba, pero en una pelea como la que se estaba llevando, donde la estrategia no era útil, no estaba muy segura de lo que podía hacer su líder. Tras el tajo ascendente que Issei despedía con su espada en dirección al hombro del caballero Gremory, este saltaba dando botes hacia atrás. Su ser mostraba una serie de cortadas en su ropa y armadura, sin embargo, ninguna parecía ser de consideración o siquiera haber tocado la carne. Issei por su parte tenía 2 o 3 cortadas, pero para la duración que tenía actualmente la batalla, era un logro no haber salido con más heridas que esa. Ambos repasaban sus recursos. Kiba miraba parte de su armadura quemada e Issei sentía el ardor de la espada bastarda que había cortado levemente su hombro. Una sonrisa de suficiencia aparecía en el rostro del pelirrubio. Debo decir, que este duelo es más de lo que esperaba, decía con genuina satisfacción. Issei por su parte alzaba una ceja ante tal comentario, sin perder su sonrisa. Es cierto, debo decir que eres un hueso duro de roer, Yuto Kiba. El aludido sonreía cerrando sus ojos y alzando sus hombros. Es un honor escuchar esas palabras de uno de los mercenarios más reconocidos de esta guerra. Tras anunciar eso, el gesto de él se hacía más afilado. Sin embargo, creo que es hora de subir el nivel, Yodo Issei. El anuncio del rubio puso en alerta al castaño, quien posaba su claymore en su funda para luego apretar sus puños con fuerza en posición de combate. Ojo, ahora sí vienes en serio, principito. Como respuesta, el rubio se agachaba, posando su mano en el suelo. Al hacerlo, una serie de círculos mágicos apareció en el suelo a 30 centímetros del castaño, quien al mirar estos, supo inmediatamente que comenzaría uno de los ataques que más destacaban al caballero Gremory como una potencial amenaza. De los círculos rápidamente aparecieron espadones gigantes de más de 2 metros de largo, saliendo de los mismos como lanzas que antes de terminar de dispararse al cielo, volvían a recogerse desapareciendo en el mismo círculo. El patrón de estas para ser invocadas era aleatorio, por lo que solo tenía la fracción de segundos en las que los círculos mágicos de estas aparecían para saber por dónde iban a atacar. Y muchas veces, el hecho de poder elegir cualquier lugar dentro del rango de la arena hacía de este ataque un factor ventajoso para el pelirrubio, puesto que podía atacar a los puntos ciegos del castaño como acababa de pasar. Este rodaba por el suelo hacia adelante al haber evadido en parte el corte de las 9 espadas que lo asaltaron por atrás, alcanzando una de ellas a cortar profundamente en su hombro derecho, haciendo que la sangre de él gotease. Joder, este perro ya comenzó a atacar por la espalda.
gruñía Issei por lo bajo, recordando que mediante ese ataque fue que el pelirrubio había cercado y derrotado a la exorcista de la iglesia. Dije que irá con todo Issei-kun, anunciaba divertido el rubio maniobrando dos de sus espadas, siendo que al blandir una de estas, una serie de círculos mágicos en dirección al trazo de este en el suelo se hicieron presentes, haciendo rodar por el suelo a Issei para esquivar a la hoja que salía, disparándose como si fuese una lanza. Al aterrizar en el suelo, ya otra serie de círculos mágicos esperaban al castaño, haciendo que él se levantase inmediatamente, comenzando a correr por todo el escenario de la pelea. Al verse imposibilitado de sus movimientos por su claymore, este la desenfundaba y clavaba en el centro de la arena para poder moverse por libertad en esta, mientras corría de los ataques del rubio, girando muchas veces sobre sí mismo en el suelo para hacerlo. Tras unos segundos corriendo por el lugar, Issei finalmente se detenía en seco, jadeando, para mirar al caballero Gremory, quien también se encontraba agotado. Al parecer, usar su Swordbeard de aquella manera era especialmente difícil. ¿Cansado de correr, Issei?, preguntaba el rubio jadeante pero con una sonrisa. «Esto se supone que debía cansarme», respondía socarrón el castaño jadeando también. «Vamos, que sé que tú no haces gala de este truquito únicamente para hacerme correr». «Pues no te veo ponerte serio», agregaba el rubio secándose el sudor de su frente. «Mira que siendo el Sekiryuta y no investirte con tu Balancer Breaker me hace pensar que te estás burlando de mí». Ante el desafío, el castaño se levantaba del suelo, golpeando su puño contra su palma, con un gesto desafiante en su rostro. «Bueno, ya que insistes». El fuego verde comenzó a engullir el suelo de mano que el calor del ambiente aumentaba desmedidamente, así como el poder de Issei lo hacía de la misma manera, comenzando a desplegar el fuego verde hacia los costados de la arena, desplegándose por el campo de fuerza que protegía a los espectadores. Rías y Akeno miraban impresionadas el despliegue de poder de Issei mientras el aura de dragón comenzaba a densificarse alrededor de él. «Esto es extraño», murmuraba Akeno pensativa, «esta cantidad de poder es muy superior a la que mostró en su enfrentamiento contra Seryu Ubikitous. ¿Cómo es posible que su poder ahora sea tan distinto del de la última ocasión?» «No lo sé», bufaba pensativa Rías mirando la transformación del castaño. «Sea lo que sea que haya hecho, ha triplicado su poder en un instante. ¡Qué poder tan aterrador!», bufaba esta divertida. Al costado en el asiento del emperador y del primer ministro, aquella conversación no pasó desapercibida del regordete sujeto, quien miraba con estupefacción a la líder de la ciudad. ¿No le parece extraño que su campeón haya multiplicado su poder de esa manera?, preguntaba este de manera inquisidora. ¿No será que su estimado campeón, señorita Gremory, se haya dopado asquerosamente antes de esta batalla y de las anteriores? A lo que se suponía que era una pregunta sobre la legitimidad del enfrentamiento, la pelirroja bufaba un suspiro aburrida de responderle siempre las mismas ridículas preguntas al regordete y desagradable sujeto. «Si fuese así, no importa realmente», respondía ella mirando el fuego verde pasando por encima de la barrera que protegía a sus ciudadanos, alzándose al cielo. Al descaro de la pregunta el sujeto regordete de barba blanca rugía de ira. «Está diciendo que fortalecerse artificialmente mediante drogas es legítimo en este torneo». «Primer ministro, seamos honestos», continuaba Rías jugando con su cabello, «el análisis realizados por nuestros médicos a Seryu Ubikitous mostró que gran parte del daño físico del cuerpo de ella no era solo por la pelea contra Issei, su organismo tenía trazas de los efectos secundarios por la cantidad insana de esteroides anabólicos, benzodiazepinas e incluso cocaína para letargar el dolor físico que le causaban sus modificaciones como cyborg, así como mantener altos sus niveles de agresividad». Tras anunciar eso, la mirada de ella se hacía especialmente hostil contra el regordete ser, haciéndolo retroceder. «Más allá de que yo sea un demonio y no tenga nada que juzgar o que opinar sobre la dantesca atrocidad que le hicieron a esa chica, no tengo ninguna razón para descalificar o penalizar el uso de drogas, puesto que este es un torneo para demostrar quién es más fuerte, aunque eso signifique sacrificarse en el proceso. Así es como los demonios hacemos las cosas». El primer ministro no demoró en retroceder asustado ante la fuerte mirada de la pelirroja, cosa que Akeno no dejó pasar por alto. Era obvio que era legítimo el enojo de ella contra este por lo ocurrido con la chica, pero ¿por qué esa empatía para con ella? ¿Acaso había sido cosa de Yodo también?
Suspiró por lo bajo viendo como la cortina de fuego verde finalmente se reducía, mostrando en el escenario a la estrella de la situación, investido en su balance breaker, el cual aún irradiaba un calor descomunal. Pese a haber terminado su invocación, no le gustaba lo mucho que ese chico estaba permeando en la actitud de su ama, quizás eso le podría dar problemas a ella más adelante. Ya en la arena Kiba miraba un tanto nervioso lo que estaba frente a él, con su traje Issei ganaba 5 o 10 centímetros más de altura, así como su figura se hacía más esbelta, su poder se destacaba de manera más prominente y su presencia se imponía abrumadoramente. Esto es incómodo, es la primera vez en mucho tiempo que estoy asustado, es la primera vez que siento que no sé si podré ganar esta pelea, es la primera vez que me siento asustado de haber puesto mi vida en la raya. Nunca había visto a un adversario tan imponente, sin embargo, pese a estar aterrado, no podía estar más emocionado. Esta es la primera vez que siento que puedo ser merecedor del título de la espada que protege a la ciudad. Boosted Gear Scale Mail. Aún inquieto, el rubio observaba las condiciones a las que se enfrentaba. El grosor de esa armadura era imponente, a menos que acertase un ataque directo, no podría cortar tal armadura, eso no le dejaba muchas opciones. Ahora su adversario era más rápido y más fuerte, los ataques que salían de su Swordbeard no podrían atravesarlo con la suficiente fuerza o precisión para lograr aquella meta. Oye principito, el eco metálico entre las llamas llamaba la atención del rubio, quien hacía aparecer dos espadas preparado para actuar. ¿Me creerías si te dijera que no eres el único que puede atacar poniendo trampas a distancia? A la pregunta del castaño, el rubio se alertó, viendo a toda la arena donde en efecto, había una especie de sello mágico que estaba repartido por todo el lugar, no había un solo espacio en blanco en un radio de 5 metros. Pero cuando... Antes de poder decir nada más, recordó cómo Issei había corrido por cada punto mientras huía del ataque suyo, demostrando que esa trampa había sido preparada con antelación. Veo que ya lo notaste, interrumpía Issei divertido, parándose firmemente, reuniendo una esfera de fuego rojo y verde entre sus garras para luego alzarla al aire. No te preocupes, puede que queden tus cenizas para que tu ama las recoja. Fire Tempest of Chaos. Con aquel anuncio, el castaño bajaba la esfera de fuego que tenía en sus manos, desapareciendo esta antes de tocar el suelo, para que luego de los círculos mágicos localizados por toda la arena, enormes pilares de fuego y lava se disparasen hacia el cielo, nublando inmediatamente el lugar por la fuerte temperatura que el estadio estaba alcanzando de repente, tapando cualquier rastro de nada para los espectadores, al ver que la arena había sido devorada en su totalidad por el inclemente ataque de fuego y lava, la cual ya comenzaba a escurrir por los bordes de la arena deshaciendo la misma. Aumenten la fuerza del campo de energía que protege las gradas. Ordenaba Rías a los guardias demoníacos, alertada por cómo el poder de ataque del castaño se había salido de la escala con ese ataque. Nunca había visto un ataque mágico de tal magnitud y este estaba enfocado únicamente en acabar con su caballero. En ese momento por su mente pasó que quizás no fue muy buena idea haberles dado a ambos tal libertad de actuación, pudiese que perdiese a dos potenciales fichas de su nobleza. No podía negar que en ese momento ella estaba asustada por el bienestar de su querido sirviente. Al desaparecer el fuego y la lava por obra de la magia de invocación del castaño, en la arena de combate solo quedó la ruina y la destrucción. Las losas que conformaban el escenario antes estaban destrozadas y calcinadas en su totalidad, nada en estas se había salvado, ya que fuera del guerrero en armadura roja, no había absolutamente nada que mostrase una señal de vida en el campo de batalla, donde debería estar Yuto Kiba. Ahora solo quedaba una estatua calcinada deforme, probablemente lo único que quedó del devastador ataque de fuego. Bueno, quizás si se me fue un poco la mano, murmuraba el castaño para sí mismo, viendo la desolación frente a su ser. Nunca antes había usado un hechizo de ese calibre y el efecto era más que evidente. También las consecuencias, estaba cansado, gran parte del poder que su Sacred Gear había obtenido, se había utilizado en ese ataque radial a gran escala, no era de extrañar el bajón de energía que sentía en ese momento. Bueno, al menos había valido la pena, había ganado. No, no es así. Susurró para sí mismo yendo al centro de la arena, tomando su espadón, la cual por su mismo tamaño y envergadura no había resultado mayormente afectada por la tormenta de fuego, mirando de reojo a los costados con una mirada que nada tenía que envidiarle a la de un monstruo hambriento al acecho.
Rías Gremory no había dado el anuncio del final de la batalla, quizás estaba esperando a que él mismo anunciase su triunfo, pero la misión no termina hasta que se entrega el informe. Si no había anuncio del final de la pelea, no bajaría la guardia. Su percepción superior fue acreedora de que él pudiese prevenir el ataque que fue contra su espalda en ese momento. Una especie de lanza había pasado por el lado de su cuello, disparándose con fuerza hacia los muros perimetrales de la arena, clavándose en este estrepitosamente. ¿Una lanza? Se preguntaba el castaño un tanto extrañado por aquella arma en esa pelea. Yuto Kiba era un hombre de espadas, no tenía la pericia o el enfoque marcial para utilizar un arma tan especializada como una lanza. Cuando su terreno era la espada, sin prestarle mayor importancia, se giraba sobre sí mismo extendiendo su espadón preparado para cortar a su oponente por la mitad. Un movimiento certero de sus dos brazos fue suficiente para partir a la mitad al enemigo que había arrojado aquella arma contra sus espaldas. Sin embargo, lo que vio lo confundió. ¿Pero qué? Lo que acababa de partir por la mitad no era el caballero de Rías Gremory, era una especie de sujeto en armadura con un casco con diseño y rasgos de lagarto, más precisamente de dragón. Este era disparado al aire por su tajo antes de desaparecer entre polvo de energía. Stab. No demoró en sentir dos ataques simultáneos que venían a su ser, reaccionando a tiempo para bloquear con su espada el primero de estos, pero el segundo no corría con la misma suerte, enterrándose varios centímetros en su costado bajo su brazo derecho, haciéndole sentir un dolor punzante en su ser. Al mirar a ambos lados, miró a dos más de esos sujetos que acababa de cortar por la mitad. Molesto, el castaño rugía alzando su espada, bajándola en un movimiento agresivo que partía al sujeto que lo acababa de apuñalar limpiamente por la mitad, para sin perder tiempo cortar por el costado al que había bloqueado, haciéndole retomar su defensa llevando una mano a su herida la cual sangraba de manera que buena parte se escurría entre sus dedos. ¿Qué carajo está ocurriendo? Tres de aquellos sujetos venían hacia él, haciendo que rápidamente tomase de nuevo su espada con ambas manos, cortando a los tres al mismo tiempo, quedando momentáneamente vulnerable por el movimiento de inercia de la espada, haciendo que no pudiese reaccionar adecuadamente para lo que parecía ser un perno de ballesta dirigiéndose a su rostro. Stab. Splash. El ojo derecho del castaño se cerró ante el chorro de sangre que había estallado de su mano hacia su ojo izquierdo y el dolor punzante en su mano era lo que necesitaba Issei para saber que el perno se había clavado en el centro de su mano derecha destrozándosela parcialmente. Con esa herida no serás capaz de blandir tu claymore durante el resto de la pelea. La voz del caballero Gremory hizo eco por todo el lugar mientras que Issei con su ojo limpio observaba en dirección al bulto de cenizas donde estaba antes de su ataque, observando cómo se caía por su propio peso, confundiéndolo aún más que era lo que estaba ocurriendo. Tu poder sin duda alguna es devastador Yodo Issei, anunciaba el rubio apareciendo de la parte inferior de la arena junto a cuatro de los mismos caballeros dragón. Los cinco mostraban una serie de quemaduras serias por toda su anatomía, el rostro comúnmente sereno del pelirrubio mostraba un evidente gesto de dolor ante las quemaduras de su rostro que mostraban parte de su carne viva entre el carbón de la herida. Esta misma se ubicaba también en su brazo izquierdo y cintura mostrando el daño que el pilar de fuego de Issei había hecho, de no ser por mi Glory Drag Trooper y el haberme arrastrado entre los pequeños espacios de tiempo entre llamarada y llamarada habría terminado consumido por tus llamas, un ataque en verdad aterrador. Issei no terminaba de entender lo que estaba ocurriendo, antes de ser atacado por los cuatro caballeros al lado del pelirrubio así como otros que comenzaban a aparecer de círculos mágicos por toda la zona. Para todos fue una impresión ver cómo Issei de manera torpe blandía su espada al poder hacerlo con un solo brazo, siendo su destreza con su mano izquierda suficiente para cortar a los numerosos enemigos que se abalanzaban contra él empuñando toda clase de armas, que iban desde espadas, espadones, lanzas, hachas y demás hasta otros que a la distancia atacaban con arcos y ballestas. Joder, esto acaba de ponerse muy feo. Susurraba Issei para sí mismo alzando su espada en un amplio arco para que su propio peso tajase en dos al caballero de turno que se posaba frente a él, eludiendo dificultosamente los ataques de los otros del mismo tipo y escondiéndose tras la hoja reposada de su espada en el suelo cuando los caballeros con arquero y ballestas atacaban. ¡Wow!
En la arena todo el mundo estaba eufórico con la pelea que se estaban presenciando, una pelea llena de fases y de movimientos magistrales por parte de ambos guerreros, ese punto donde Issei estaba peleando contra un ejército invocado por parte del caballero Gremory era algo que no dejaba de ser vitoriado por todos los presentes. Rias miraba también fascinada el espectáculo, el magistral poder de su más leal sirviente contra la firme y férrea voluntad de combate del chico que había despertado su interés, el poder y la determinación de ambos, explotando con magna intensidad en ese momento llenaban su ser de júbilo. Issei, exclamaba ella con una enorme sonrisa al castaño, ¿cuánto más crees que puedas soportar contra el ejército de un solo hombre que es Yuto Kiba? Abajo el castaño clavaba en una estocada a uno de los caballeros, recostando este sobre su ser para usarlo como escudo contra la lluvia de flechas que venía contra él, para que cuando éstas terminasen, usar al mismo sujeto como un ariete, para empujar a 3 caballeros que venían a empalarlo con sus lanzas apuntando a su costado. La herida en la zona baja de sus costillas derechas le estaba haciendo difícil moverse y lo amplio de sus movimientos por usar su claymore estaba haciendo que la pérdida de sangre fuese más rápida ya escurriéndose por la cintura y parte de la pierna. Aún así, ¿ejército de un solo hombre?, preguntaba desafiante el castaño posando nuevamente su espada sobre su hombro, entonces supongo que tendré que hacerme con el título de Yodo Issei, asesino de un centenar de hombres. Ante esa declaración, el pelirrubio invocaba aún más de sus caballeros dragón los cuales no demoraron en atacar al castaño quien en respuesta inflaba su pecho con orgullo así como mostraba una sonrisa que nada tenía que envidiarle a la de una hiena al acecho de su presa y su carroña. El sol comenzaba a ocultarse por el horizonte tiñendo el cielo de naranja, en la arena el barullo del público había desaparecido hacía tiempo, ellos estaban cansados de gritar y de animar a sus campeones, por lo que el estado de ellos era parcialmente solemne y meditabundo. Clank. Si ellos estaban cansados de gritar y demás, ¿cómo estarían ambos chicos que estaban peleando desde hace horas y aún continuaban pese a sus heridas? Esta pelea se está tornando en algo fuera de control, murmuraba Shell en la base de Night Raid junto a sus compañeros, observando el cansado movimiento de la espada de Issei contra la infame cantidad de caballeros que aparecían, una cantidad ridícula teniendo en cuenta que un gran número de estos ya había sido cortado en múltiples pedazos por la claymore del castaño. El estado del pelirrubio no era mejor, pareciese que por cada caballero que Issei cortaba, daño de sus ataques se transmitían a él, sumado a sus quemaduras por el vasto ataque mágico del castaño, hacían que el gesto de dolor de Yuto Kiba rompiese por completo su estela como príncipe encantador de la ciudad. Ninguno de los dos quería ceder un centímetro pese a que ambos se estaban muriendo lenta y dolorosamente. Akame miraba los desesperados movimientos que realizaba Issei, cada vez acumulaba más heridas por parte de los ataques masivos de aquellos autómatas, hacía poco más de 2 horas que el intercambio de ataques de la batalla se había tornado en el ejército personal de Yuto Kiba atacando sin piedad a Issei, era impresionante que hubiese resistido hasta ese momento, pero, con cada ataque, más de su armadura era destrozada y esta no respondía a la reconstrucción adecuadamente por el mismo cansancio de su portador, quedando actualmente una parte del peto, las rodilleras y el apoyo del brazo izquierdo hasta el codo, el resto había sido destruido y mostraba el daño de los cortes de las distintas hojas en el ser de su camarada. Aún así, Issei se negaba a dejar caer su espada, su mano izquierda no aflojaba su agarre sobre esta y con la misma él había cegado la vida de todos los caballeros a los que se había enfrentado. Su mente voló inmediatamente a otro lugar mirando la relación entre Issei y su claymore. Nagenda, ¿no es esto un poco exagerado?, preguntaba Akame a su líder, mirando de soslayo tras los muros a un preadolescente Yodo Issei quien miraba con desespero una espada que era mucho más grande que él, probablemente incluso pesaba 3 o 4 veces más, la única herramienta de él para enfrentar a aquel monstruo, era su Sacred Gear, pero esta no terminaba de despertar y gran parte del tiempo lo único que mostraba el avance del castaño era su propia voluntad de combate, pero esta no lo distanciaba más allá de un soldado raso, fuera de su Sacred Gear, él no era especial como la que se conocería en un futuro como la asesina de un solo corte. ¿A qué te refieres?,
Preguntaba la peli platino mirando a Issei forzándose a alzar esa espada con ambas manos de manera dificultosa, girándola con todo su ser hasta que ésta reposase en su hombro, haciendo sangrar por el peso y el filo de la espada en su ser. Esa espada, mide 1,87 m, tiene un ancho de 7 centímetros y pesa aproximadamente 112 kilos, examinaba la peli negra las características físicas de aquel armatoste llamado espadón Claymore, ¿por qué te empeñas en que Yodo Issei empuñe una espada que nadie puede blandir? Preguntaba la peli negra con genuina curiosidad, casi malestar, no ha despertado por completo su voz Ted Gear, siendo así es imposible que pueda manipularla para pelear efectivamente. Ambas observaban cómo el castaño blandía la espada, enterrando la punta de en el césped, levantando parte de la tierra, el solo movimiento había sido suficiente para hacer sudar a mares al joven Issei quien no tenía más de 13 años para ese momento. La líder de escuadra de Akame prendía un puro, dándole una profunda calada mirando a su protegido. El chico, fuera de su voz Ted Gear no posee nada más, no tiene talento, no es especialmente fuerte, no tiene potencial como hechicero, es un humano que a lo mucho que podría aspirar sin su Sacred Gear es a ser un soldado raso, contestaba Agenda exhalando el humo botando una considerable nube de Tú en cambio, eres una virtuosa de la espada que a la edad de 13 años, es conocida como una asesina virtuosa y una maestra de la espada, si lo ves de esa manera, tú eres mucho más valiosa que él como potencial de guerra. Akame asentía en silencio, no era alguien que fuese arrogante con su talento, pero tampoco era innecesariamente modesta, era consciente de su potencial y cuál era su límite, aceptaba eso y se lo demostraba sin ningún reparo a todos a quienes se enfrentaba. Si te preguntas por qué le di esa espada, es porque sé que su potencial no se encuentra en una estadística física, si somos honestos, ese chico tiene algo que muy pocos soldados tienen, si sumamos eso a su Sacred Gear, tenemos no solo a un potencial de guerra considerable, sino también a un futuro líder de escuadra. La curiosidad picaba a Akame. Yo también poseo ese algo que hace tan especial a Issei. Todos lo tenemos, contestaba la mujer del parche, sin embargo, no lo había visto brillar con tanta intensidad como en Issei, ni siquiera en ti. La mirada de la ojirroja se estrechaba, no le gustaba eso de ser inferior en ningún aspecto a su compañero, eso podría repercutir en alguna confrontación entre ambos en el futuro. ¿Qué es? Preguntaba ella ya molesta. Aún recordaba cómo la respuesta de Nagenda la había enojado de una manera tan personal como nunca nada la había afectado antes. Issei, susurraba ella para sí misma recordando aquello con cierto enojo, ¿qué crees que estás haciendo? Le estaba molestando ver el desempeño de combate de su compañero, estaba peleando con menor habilidad que en otras ocasiones. Para nada, de ser así no estaría vivo para ese momento, pero era su gesto actual el que la estaba enfadando. En la arena Issei giraba cansadamente sobre sí mismo, posando su espada en su espalda para amortiguar el golpe descendente de dos masas de guerra que iban a aplastar su cabeza, el peso del impacto así como de su espada hacía sus piernas arder con fuerza, hacía tiempo el poder extra dado por Chirone se había agotado por lo prolongada de la pelea y francamente no quería pensar que hubiese sido de sí sin ayuda de Su cuerpo entero protestaba por el contundente agotamiento, sus extremidades ardían por los diferentes cortes y por el cansancio de blandir aquella ridícula espada. Extendiendo su espada de golpe cortaba a los tres caballeros que estaban frente a sí, dejándose llevar por el movimiento de inercia de su espada arrastrándolo unos pasos hacia adelante. Estaba cansado. No demoró en enfocar a otros tres caballeros dracónicos que lo atacaban por su costado, pese a que estos se veían borrosos con su único ojo limpio. Clank. El sonido de su espada chocando contra la hoja de las espadas de los tres se escuchaba lejano y distorsionado, su mirada no perdía su agresividad, pero su cuerpo le pedía que dejase de pelear pronto, que estaba cansado, se notaba en su pesado jadear. Aún así, de nuevo girando con su cintura blandía su espada para cortar a esos tres caballeros con todo su ser, dejando una serie de aperturas en su defensa. Stab. Razón por la cual una flecha no demoró en enterrarse en su pierna izquierda, haciéndolo trastabillar hacia adelante, notando que la misma no lo dejaría moverse adecuadamente y pese al dolor de la herida recién infringida, Issei daba unos pasos cansados hacia adelante, recostando su peso sobre su espada, clavándola momentáneamente en el piso para poder usar su única mano buena y retirar la flecha antes de que ésta le siguiese haciendo daño.
¿Pero qué se supone que estoy haciendo aquí? Otro caballero corrió en dirección a él, solo para ser recibido por la hoja de la espada empalando, dejándolo totalmente inútil con ese movimiento, para luego ser pateado con fuerza por Issei, usándolo de proyectil contra otros dos caballeros con arco y flecha. Muriendo de una manera tan ridícula. A lo lejos miraba la figura borrosa de Yuto Kiba de rodillas, jadeando, con una inquietante cantidad de cortes en su ser, no tenía cabeza para pensar por qué su enemigo estaba tan herido, realmente no la tenía, como tenerla cuando las heridas y la pérdida de sangre estaban a punto de dejarlo inconsciente. Realmente, esto es todo. Entre más trataba de enfocar a Yuto Kiba, su mente más se alejaba del campo de batalla. No pasó mucho tiempo para que el eco del choque metálico se difuminase en lo profundo de su mente. Clank. Una vez más, Akame empujaba a Issei al suelo con el golpe de su Uramase sobre la bruta espada del castaño que apenas hacía un tiempo finalmente había sido capaz de mover. Para Issei eso era del común, sin embargo, era la primera vez que observaba a su compañera verlo con tanto desprecio. «Levántate», ordenaba ella retomando su guardia, «no tenemos tiempo que perder». Extrañado pero no por eso menos irritado, Issei se levantaba, tomando una vez más su espada con su garra de dragón, alzándola dificultosamente una vez más, gruñendo, comportamiento que molestaba sobremanera a la peli negra. «Vamos», exclamaba el castaño molesto, atacando a su compañera quien simplemente esquivaba los ataques de Issei con cierta sutileza para luego golpear a este con su codo en su nuca. Ya era la milésima vez de eso. Ya va un día y medio Issei, bufaba prepotente la peli negra mirando al castaño levantándose forzosamente del suelo. «Recuerdo haberte dicho que si no me derrotabas como en la última ocasión, no comerías, ¿cuánto más pretendes seguir comiendo tierra?» Ese era un comportamiento anómalo y extraño para ella misma, era la primera vez que sentía esa clase de enojo contra alguien quien no tenía la culpa de nada, simplemente no dejaba de pensar en lo que le había dicho su líder de escuadra y eso la ofendía. No le quedaba otra que desquitarse contra el chico que era superior a ella por un concepto tan ridículo. Era consciente de que estaba siendo cruel, pero el mundo también lo era porque Issei no podía tener otra probada de eso. De nuevo, el castaño se levantaba, mirando desafiante y cansado a su compañera de combate, mirándola con genuina rabia, gruñendo y demás. «Tú», susurraba Akame molesta, con desprecio en su mirada, sin contenerse a lo que estaba siendo su primera explosión emocional, «nunca reconoceré a alguien como tú como mi amigo». Era obvio que estaba hablando el resentimiento, ella estimaba bastante a su compañero, pero el haber reprimido su comportamiento y emociones durante tanto tiempo le estaba pasando factura, más al recordar a sus compañeros de entrenamiento caídos, así como a su hermana arrebatada de su lado, sumando más rencores a su sentir actual. «Un amigo, es alguien a quien puedo considerar un igual», continuaba ella a manera de confesión, «es alguien a quien puedo confiarle mi vida sin miedo así como mis alegrías y temores, es alguien quien perseguirá su sueño con su fuerza y hará lo que sea para lograrlo». Respirando agitadamente ella apretaba su espada con fuerza y resolución, mirando a un cansado Issei quien respondía de la misma manera alzando dificultosamente su claymore. «Si eres mi amigo, demuéstrame que Nagenda tiene razón y eres alguien especial donde yo no puedo serlo, demuéstrame que mientras yo fui bendecida con talento con la espada tú fuiste bendecido con algo tan ridículo como la resolución para no morir». Por unos instantes, por lo extraño de esa queja la guardia de Issei bajó, haciéndose acreedor de un fuerte rodillazo en el estómago por parte de Akame, haciéndolo escupir todo el aire de su interior. No siendo suficiente, la chica de ojos rojos alzaba su puño iracunda para estrellarlo contra la sien de su compañero, haciéndolo trastabillar hacia atrás. «¿Por qué?», preguntaba esta molesta dándole un golpe de revés al castaño con el mango de su espada haciéndolo escupir al piso. «¿Qué se supone que significa eso? Que yo no tengo deseos de vivir o la resolución para hacerlo». Totalmente descontrolada sin pensar en las consecuencias, tomó del hombro a quien en otro momento llamó amigo para apoyarlo contra un árbol reteniéndolo ahí, alzando con su otra mano la espada que al tener el mínimo roce con la piel de este, moriría maldecido por el poder de la espada, apuntándola contra él. «¿Qué rayos quiere decir eso de que tu voluntad para vivir es superior que mi entrenamiento? Kurome. Jessie. Lo que vivimos en esos días no es nada comparado con lo que tú viviste. Dímelo».
Sin decir más, pretendió acabar con todo en su arrebato, dirigiendo el estoque de su espada a punto en dirección a la cara del castaño. Clank. Issei no sabía qué estaba ocurriendo con Akame en ese momento, qué era lo que estaba diciendo, pero de lo que estaba seguro era de una sola cosa, que esa espada lo mataría con el primer corte que le hiciera. Y no estaba dispuesto a morir así. Akame quedó sin habla al ver lo que había ocurrido. Ella había atacado sin contener su fuerza por su arrebato de ira, solo hasta que lanzó su estocada se dio cuenta de lo que hizo, o lo que estuvo a punto de hacer. Su compañero no podía defenderse de ninguna manera con sus manos en su posición, por lo que para evitar el mortal ataque de la hoja, había retenido esta con sus dientes. Mordiendo la espada imprimió la fuerza suficiente para detenerla. Aún así, Akame en ese momento no solo quedó indefensa ante aquella desesperada respuesta. La mirada de Issei ya había cambiado por completo. Al recordar aquel momento, la intensidad de la mirada del castaño se multiplicaba por varias veces, mirando aún la mancha borrosa que eran 4 caballeros que venían contra su ser preparados a empalarlo por todas las direcciones. Su mirar irradiaba una nueva y renovada resolución, el cansancio ya no era una excusa. Roar. El alarido salvaje del castaño silenció por completo cualquier ruido que podía haber en el ambiente, incluyendo el de la espada cortando el acero de los caballeros, partiéndolos en múltiples pedazos en el aire. No siendo suficiente, esta vez era él quien se abalanzaba sobre los autómatas, saltando violentamente sobre uno, clavando su espada en su cabeza, sacando su espada para volver a clavarla en esta con salvajismo. Roar. Continuaba rugiendo, blandiendo la espada hacia atrás, haciendo chillar con fuerza sus heridas así como éstas sangraban más profusamente ante los movimientos erráticos que hacía. Sus movimientos limitados anteriormente eran cosa del pasado, era como si ya no sintiese dolor alguno, pero no era así. Porque ya no le importaba, aun cuando el dolor era suficiente para hacerlo entrar en shock, su mente ya estaba más allá de la noción de malestar, pese a que gran parte de su cuerpo ya había adormecido los receptores del dolor y otros simplemente dejaron de funcionar por la pérdida de sangre. Ya no importaba. Roar. Partía a otros 2 caballeros a la mitad al extender su espada a la mitad, clavando otros 2 en la hoja de su espada, trazando un arco cual martillazo hacia el que estaba enfrente, partiendo a los 3 con tal movimiento. Es cierto,